pero en este caso aplicado a matricería. ¿Sí? Vamos a ver cómo se puede aplicar GIT a matricería en los diversos materiales para construir piezas de caucho, de plástico, metálicas, estampadas, etcétera. Entonces, voy a pasar a, yo soy Marcelo Iglesias, como saben muy bien, y voy a pasar a ir mostrando la aplicación de GDT a lo que es moldes y matrices. Bueno, acá en mi libro son dos, el tomo 1 es un solo libro, pero en realidad son dos. El tomo 1 que sería GDT y diseño, y el tomo 2 que sería GDT y metrología, ¿sí? En el tomo 1 vemos los cambios de la ASME 14.5 2018, y en 2 está más focalizado una vez que interpretamos bien la norma y vimos bien los errores geométricos y todo, a el control de pieza producto. Obviamente, bueno, acá una foto donde yo participé en el 2022 en la Feria del Libro en Buenos Aires con el ingeniero Ángel Goodman, que presentaba su libro, su autoría, en relación a energías renovables. Bueno, y estos dos libros se encuentran en ebook y se encuentran en Amazon, en diversas tiendas, en ebook, tiendas electrónicas, y en Amazon en los dos formatos, ebook y formato impreso carta. En Argentina se venden ambos en formato A4, impreso. Bueno, vayamos al tema. Entonces, es aplicable GDT, bueno, a piezas estampadas en chapa, piezas de caucho, piezas de plástico, fibra de carbono, piezas de fibra en L, piezas de materiales compuestos. ¿Y en qué industrias? En la industria autopartista, de donde surge habitualmente agropartista, aeronáutica, aeroespacial, estampado en chapa, metal mecánica, del caucho, del plástico, de materiales compuestos, naval, nuclear y otras. Esta presentación está basada en una que hice para la Sociedad Latinoamericana del Caucho, pero orientada a moldes y matrices, y ahora está generalizada acá en este caso. Bueno, acá tenemos un molde, ¿sí? Con sus componentes, y como ven, las columnas tienen que tener una cierta perpendicularidad, tienen que ser intercambiables cada uno de estos elementos. Además, ahí entra en juego, cuando hablamos de intercambiabilidad, la ISO 286-2019, de ajustes y tolerancias, y rugosidad, porque hay superficies que yo tengo que medir en un molde la rugosidad, la 1302, y la GDIT, que es de simbología de rugosidad, y la de GDIT, que son la ASME 14.5 2018 y la ISO 1101 2017, depende del país que esté trabajando. Y en Argentina usamos la de control de piezas, que es la IRAM 4572 de año 96, que da una serie de estrategias para control de piezas productos, o sea, para control de todos estas tolerancias geométricas, por ejemplo, en posición verdadera, perpendicularidad, planicidad, etc. Bueno, ahí vemos los moldes, distintos tipos de moldes, y obviamente acá tiene que haber un paralelismo, por ejemplo, perpendicularidad, verdadera posición para que esto entre en este agujero, etcétera, etcétera, etcétera. Gran parte de esta simbología la podemos aplicar acá, como también tenemos que aplicar la simbología de rugosidad, y estos elementos, los que las partes y contrapartes geométricas, lo que tienen es que tienen que haber juegos o entrar con aprieto. Entonces, por eso se usa la ISO 286 de 2019. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un molde, ¿sí? Y fíjense que esta figura que aparece en la ASME 14.5 es muy similar a esta. Yo, si tengo que dibujar este molde, tengo que hacer una cosa muy parecida a esta, utilizando dimensiones básicas, utilizando un cuadro de control de forma de una superficie para hacer el control de toda esta superficie, poniendo dimensiones básicas para los puntos en los que yo voy a ir construyendo este perfil y midiéndolo. Entonces, ahí ya vemos cómo al dibujarlo tengo que usar esto, y tengo que también clampearla, fijarlo esto para hacer las distintas operaciones. Estos agujeros de acá, tiene que estar fija la pieza. Entonces hay que clampearlo.
Dimensión básica o TED, dimensión teóricamente exacta, como lo dicen los europeos. Entonces, bueno, ahí tenemos un caso aplicado a ensayos de caucho, el famoso compression set, ¿sí? Que yo tengo que agarrar una pieza, medir en estas piezas de caucho cilíndrica, medir el diámetro y el espesor, después comprimirlo. Esto obviamente sale con matrices, lo comprimo, lo puedo hacer con calor, eso también, se lo hace envejecer, después se lo saca y ve cuánto uno restituye. Bueno, este dispositivo de compresión set es muy similar a este que aparece en la norma ASME 14.5, donde hay dos columnas. Acá fíjense que hay una posición verdadera. Yo debo, cuando diseño esto, mando a diseñar este dispositivo, debo decirle la posición verdadera de la superficie. Yo creo que las normas van a ir migrando a un sistema de esto o a esto para construir los dispositivos, porque en este dispositivo de compresión set es muy importante que la posición correcta de los agujeros y la perpendicularidad, que también está dada por el true position indirectamente, de los pines que son pasantes acá, o mandriles, como le quieran llamar, estos cilindros pasantes, que después yo los voy a roscar ahí arriba. Entonces, esos pernos roscados que vienen acá es muy importante. También es importante el paralelismo de esta superficie respecto a esta. Entonces, fíjense que es importante diseñar este dispositivo aplicando tolerancia geométrica. Bueno, acá vemos distintos moldes, ¿sí? Matrices, digamos, para hacer, pueden ser de plástico, para hacer silent block, o también para hacer probetas de plástico, que se hacen de esta manera y poder ensayarlas, o probetas de caucho que se hacen en prensa. Estas se ponen en una prensa esto y son las famosas probetas STM, donde después yo las voy a troquelar, ¿sí? Bueno, ahí tienen otra aplicación. Nosotros tenemos básicamente procesos, esto está en el libro mío también, proceso de estampado por doblado. Ven, ahí lo manifiesta, puede ser una acción lateral o una acción central, como están acá. Acá tenemos la estampa de doblado, la estampa superior y la pieza que yo voy a doblar. Y fíjense que si yo doy una pieza, tengo que usar angularidad, dimensión básica y tolerancia de angularidad. Entonces ahí estoy usando también tolerancias geométricas para dibujar la pieza que pueda hacer este doblado. Y bueno, obviamente voy a tener la matriz, va a venir acá, va a estar el portapunzón, el punzón, acá va a venir un separador, y acá va a venir el material en donde yo lo voy a troquelar, ¿sí? Y acá caerá la geometría troquelada. Un portamatriz y las columnas de la matriz, ¿sí? Que estas guías que tenemos acá, columnas guías, tienen, cuando se diseña una matriz, que tener una perpendicularidad y también tendrá que haber una posición verdadera para unirse esta parte con esta otra parte. Entonces, ahí ya vamos, para diseñar esa matriz, voy a tener que usar tolerancia geométrica, que es una cosa de este tipo, más o menos acá. Bueno, vamos a ver rápidamente el tomo 1, pero vamos a poner foco en el tomo 2. El tomo 1, ustedes ven, bueno, está GDT, cuál es su origen. Yo empiezo a contar historias de GDT, de Stanley Park, de la fábrica de torpedos de Alejandría, etc. Y cómo surgió a partir de la posición verdadera todo este tema. Después, de la historia, dónde se aplica y su importancia, se ve Industria 4.0 y GDT, donde también vemos acá la metrología 4.0, perdón, acá metrología 4.0, se ve la parte de impresión 3D, etcétera, en esa primera parte. Después viene toda bueno, perdón, acá, en la segunda parte. Después se ve la parte de diseño mecánico, las etapas del diseño, los sistemas de representación. Esto es para la gente que no está familiarizada con el dibujo técnico, etc. Ingeniería inversa y lo que yo les había dicho, que es prototipado rápido de impresión 3D, que está unido a Industria 4.0. Acá yo doy Industria 4.0 en general
y metrología 4.0, cómo se vincula un centro mecanizado con un robot, una celda de carga, una celda de trabajo, el robot con la máquina de medir y el centro mecanizado. Y después, bueno, se ve la parte de tolerancias geométricas, conceptos GDT, de tipo de dimensiones, los datos, los target points, clasificación de las tolerancias y la simbología de las tolerancias geométricas y los principales cambios de la norma AMI 14.5 2018. Bueno, ahí tienen cómo es el formato del libro. Bueno, ahí ven las etapas del diseño, ¿sí? Y después, acá, un ejemplo orientado al desarrollo de un embrague, que es una empresa que yo trabajé en Argentina, de embragues, bueno, cómo se manifiesta, y pueden leer las etapas del diseño, Industria 4.0, y acá lo que yo les decía, la aplicación de Industria 4.0 a la metrología dimensional y todo lo que es los sistemas, con el sistema CAD, la impresión 3D y el producto terminado. Que no necesariamente tiene que ser una resina, sino que también se está haciendo impresión 3D industrial en metales. ¿Sí? Bueno, también ahí hablamos de la tolerancia geométrica, de las tolerancias geométricas, dimensionales y de textura superficial. Las tolerancias dimensionales son las habituales que acotamos nosotros, las geométricas son defectos de fabricación, podrá ser ahí ven un abarrilado en la pieza, esto que está de color lila acá es un abarrilado, y la ondulación son errores microgeométricos, a diferencia de los macrogeométricos que son los que acotan las tolerancias geométricas, que acá la ondulación se da por la vibración de la máquina herramienta y la vibración de la herramienta de corte sobre la pieza, y lo de rugosidad son las rayas del mecanizado. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso, ¿no? No hay más motivos. Bueno, y acá muestro a un plano acotado dimensionalmente una pieza proyectada y que fíjense que entra en tolerancia. Si ustedes analizan cada una de estas especificaciones de acá, van a ver que estas entran en tolerancia. Pero ¿qué pasa? Hay un error de rectitud del eje que no fue contemplado en el diseño. Entonces, esta pieza puede que no entre, a pesar de que esté dimensionalmente bien, en su contraparte geométrica. También acá lo que descubrió Parker, que Parker dijo, bueno, el sistema cartesiano es este, la tolerancia es cuadrada. Esta pieza cartesianamente está rechazada desde el punto de vista de las dimensiones, pero si acopla con su contraparte geométrica, yo la acepto. Entonces él dijo, bueno, va a haber 4 piezas que van a coincidir con mi teoría y con la cartesiana, que son los vértices del cuadrado. Y lo que hizo fue trazar un diámetro y generó este círculo. Y le dio un 57% más de probabilidad a las piezas. ¿Por qué? Porque cada sector circular de estos 4 me aumenta la probabilidad de aprobación de piezas, apruebo más piezas por funcionalidad, que ese es el concepto. Acá tenemos un diseño hecho cartesiano, sin la más mínima tolerancia geométrica, y habría que escribirlo, y acá, fíjense, está clampeada la pieza, o sea, fijada con el datum A, el datum B y el datum C, o sea, cuando digo clampeada, eliminó los 6 grados de libertad, las 3 traslaciones en los ejes X y Z y las 3 rotaciones en los ejes X y Z también. Y a su vez le pone la posición verdadera, donde va a estar, donde debería estar ubicado la zona de tolerancia del centro, y los centros teóricos los define por medio de dimensiones básicas o teóricamente exactas, que son dimensiones de tolerancia nula. Fíjense la diferencia que hay entre esta pieza y esta pieza. Yo si tengo que hacer un plano, hago esto y a partir de esta voy a construir el molde y la matriz para poder hacerlo. Bueno, ahí vemos las reglas de dibujo que se puede acotar en forma espacial en los 3D cuando uno hace el extrudado o en el plano. Esto está sacado todo, estas son figuras de la norma, ASME 14.5, el origen de cota, cómo acotar, cómo que la cota en el sistema americano no va como en el sistema europeo arriba, sino que va entre centro y cortada. Acá tenemos las coordenadas rectangulares.
Y acá este otro sistema es que pongo el origen de cota acá en 0, pensando en el centro mecanizado y en la máquina a medir por coordenadas, porque yo debo fijar la pieza de la misma manera que la voy a fabricar, de la misma manera que la voy a medir. Entonces, acá tenemos los agujeros, el diámetro de los agujeros y la cantidad, quantity de agujeros. Y acá las coordenadas en un sistema XY y hasta Z, podría ser del otro lado, de la pieza. Entonces ahí, esta es una manera interesante para trabajar con máquina de medir. O la otra manera, venga, acá tengo el cero de cota, es poner los valores nominales de los diámetros y acá le voy poniendo los puntos de los centros teóricos, o de los centros, 5 y 21, 5 en X, 21 en Y está el C, y así sucesivamente. Esa es otra manera de hacerlo. Bueno, acá brevemente ven todos los cambios, sobre todo los que se dieron en la ISO 2009, ¿sí? La gran mayoría de estos cambios, como el all-over, el continuous feature, el spot face, la independencia, la unequal, que es las tolerancias asimétricas, el datum de traslación y el datum target point móvil. Los que se vinieron en el 2018 fueron el from to, que es para cuando yo tengo tolerancias que van a cambiar, o sea, paso de una grande a una chica, y el perfil dinámico, que se usa en forma de una superficie, y yo acoto, forma una superficie, acoto un perfil flotante que se mantiene metido entre los dos límites generales, ¿sí? Y se eliminó concentricidad y simetría porque es un caso particular de posición verde. Bueno, esto todo se explica en el libro. Acá tenemos un cuadro de control. Y algo que yo no dije es que los datum A, B, C es el orden de precedencia. Son la operación 1, operación 2 y operación 3 para fijar la pieza. Yo debo respetar este orden. Acá tenemos el símbolo, la zona de tolerancia, que puede ser un diámetro, puede ser cuadrada, puede ser entre planos, si no hay símbolo, esférica, etcétera. Perdón, y los símbolos de máximo, de máximo material, mínimo material, que ya no se usa tanto, regardless of feature, que es sin condición de material. ¿Sí? Y otra cosa importante que aparece en la norma, que mucha gente se sorprende, yo en el cuadro de control, para que el metrólogo vea si está bien clampeada o el hombre de fabricación la pieza, le pongo, puedo poner como diseñador los movimientos que restringo. O sea, acá me está diciendo que en el datum A, en el plano A, yo voy a restringir con ese plano los movimientos de rotación en el eje X e Y, por eso voy a la U y la B. Acá en el plano B voy a restringir las tres traslaciones en los X, Y, Z. En el datum C voy a restringir la W, que es la rotación en Z. O sea, la pieza tiene que quedar clampeada. ¿Ven? Acá quedó clampeada y acá tenemos restringido con tres planos todos los movimientos. En Y, en Z y en X las traslaciones, U, W, V, que son las rotaciones. ¿Ven? Ahí lo tenemos cómo queda clampeada una pieza con los datos. Datum, obviamente el datum primario es primero el apoyo acá, datum secundario el apoyo en este plano, y para evitar este movimiento le pongo el terciario ahí. Esto lo podría hacer con escuadras, por ejemplo, de fijación y un mármol de referencia, o escuadra de fijación y la mesa de la máquina herramienta. Bueno, eso sería el tomo 1. El tomo 2, vamos desglosando primero los errores geométricos, los tipos de errores geométricos, ahí profundizamos un montón por qué se producen, etcétera, cómo se interpretan y forma de acotación, un poco tomando la norma ASME 14.5, el concepto, pero obviamente estos puntos son diferentes a la norma, porque yo explico la norma, traduzco algunas cosas de la norma al lenguaje castellano, pero ayudo a interpretar, ¿no? Bueno, entonces pongo un capítulo de tolerancia de forma, orientación, una sección más que capítulo, una sección de tolerancia de forma, orientación, localización, run out, o sea, lo que es cabecero. Y después viene un área de modificadores, que, porque y después
algo que aparece en la AMI 14.5, que es la comparación de la AMI 14.5 2018 con la ISO 1101 2017. O sea, cuáles son los términos, los símbolos coincidentes y cuáles faltan en una y cuáles faltan en otra. ¿Sí? Y después viene toda la parte metrológica, que es la medición de los errores geométricos, que es la selección de los instrumentos y los equipos necesarios, las técnicas de medición, previo a las técnicas de medición, hago lo que es la estructura de documentación, o sea, cómo se hace un procedimiento general, un procedimiento específico, ahí metemos la parte de calidad, procedimiento específico, un certificado de calibración, un certificado de medición y un informe técnico. Entonces, ahí tenemos, trabajando un poquito con ISO 17025 para la gente que está en laboratorio. Explico cómo se informa la incertidumbre, no cómo se estima la incertidumbre, sino cómo se informa la incertidumbre. Después, las técnicas de medición, y se hace todo un despliegue que vamos a ver ahora, los elementos auxiliares de fijación y de control por atributo. Y después, diversas aplicaciones de las técnicas de medición. Bien. Después hay toda una parte de ejercicios y preguntas y toda la bibliografía. Bueno, ahí ustedes pueden ver algunas de las cosas que eh, se dan, por ejemplo, en la NICUAL, cuando la tolerancia no es igual, la posibilidad de trabajar con front two cuando hay variaciones, ¿ven? En esa zona de tolerancia desde el punto B al C. B tiene una tolerancia que es 0,15 y el C es 0,4, entonces ahí va cambiando la tolerancia en toda este tramo de B a C. Bueno, distintos símbolos, y voy haciendo la explicación, que se puede, ven acá lo tienen, ahí lo tienen claramente, la diferencia entre el between, ¿sí? Que es este caso, y el caso del front two. El between se mantiene todo constante, la tolerancia, en el front two cambia. Ahí lo tienen, acá lo ven claramente el front two. Ven, acá yo tengo. En el anterior, fíjense, teníamos un between, todo acá tengo between entre esto y esto, entre este punto A y B, ¿sí? Tengo un between, o entre C y D tengo otro between, ahí. En cambio acá, en este, tengo entre A y B un from two, ¿ven? Acá me dice 2, 1. Acá tengo una tolerancia de 2 y en el punto B una tolerancia de 1. En el medio es una recta y va a ir variando, puede ir variando la tolerancia. Pero debe mantenerse la tolerancia entre los dos puntos extremos. Bueno, después ahí siguen también, ahí pueden ver en otras partes, en 6D lo mismo que expliqué. Bueno, acá tenemos cuando yo trabajo con tolerancia diferente de posición y que no es cilíndrica, sino que tengo dos superficies, la superficie D que está acá abajo y la superficie C acá arriba, entonces tengo dos true position, tengo 8 agujeros, la que está acá arriba, ven que es 8 por diámetro 12 por 8, 12,5 y 12,8, perdón, arriba. Eso me está diciendo que cada uno de los agujeros están a 45 grados exactos, porque hay una dimensión básica, los 8 agujeros me está dando los diámetros máximo y mínimo sobre lo dimensional, y la posición verdadera, zona de posición verdadera es un cilindro de 0,5 donde se van a encontrar los centros. En el C es mucho más estricto el diseñador que en el D, ¿sí? Vaya a saber por qué. Entonces, me permite, esta es una tolerancia no cilíndrica, sino cónica. Después también hay que saber un poco de mecanizado. Cuando yo trabajo con un counter bore, que es un escariador, tengo un ensanche, ¿sí? Entonces, en un ensanche de este diámetro, que es más chico, lo ensancho. ¿Ven? Acá para que pase un tornillo, pase un elemento de fijación. Entonces, ¿ven? Acá primero tengo que poner 6,3 a 6,4, que es este diámetro de acá abajo, y el diámetro ensanchado 9,4, 8,5, ¿sí? Y 9,5, perdón. Y ahí lo que voy a hacer es ponerle también la profundidad, que es entre 5 a 6. De 5 a 6 es la profundidad del escariado. Bien.
Ahí lo que tenemos es una pieza acoplada en un calibre funcional, como lo ven ahí. Esto se puede hacer con una impresora 3D, puedo hacerlo obviamente en representación 3D, como se hace hoy actualmente, y acá tengo la pieza y este sería el calibre funcional. Y también hablo en el libro cómo obtener las tolerancias para las uniones, ¿sí? Los elementos de unión. Por ejemplo, D es la mínima profundidad de la rosca, F es el diámetro máximo del elemento de sujeción, H es el diámetro mínimo del agujero con juego, P es el espesor máximo de la pieza y T es el diámetro de la tolerancia de posición. Entonces, si tengo una configuración de este tipo, va a ser T, H menos F, y si tengo una de este, es T, H, F dividido 2. Bueno, eso sería lo que nos da la norma. Y acá, cuando el cuadro de control es compuesto, que me está diciendo dos cosas esenciales. Que en la parte superior, con la tolerancia más grande, es para el calibre, que es esta parte, que es el patrón PLTZF, pattern en inglés, y la pieza part, que es FRT, P, feature, ¿sí? Es característica, ¿sí? En la pieza, la tolerancia es mucho más estricta porque para que yo me pueda dar bien con el patrón. Y acá lo que mostramos en esta, la 4180 y la 4185, que puedo tener hasta 4 niveles de cuadro de control. El primero va a ser para el patrón, que tiene la tolerancia más grande, y los otros 3 para la pieza. Ven agujero de patrón paralelos al datum B dentro de 0,3, o sea, la pieza va a tener que entrar en el agujero en este de acá. Después tengo mantener los agujeros perpendiculares al datum, es la segunda. Y la tercera es la separación entre agujeros, que no haya una separación mayor a 0,1 entre este agujero y este. ¿Sí? Bien. Y ahí tienen los datos, como está clampeada la pieza, el datum A que está atrás, el datum B al costado, acá, y el datum C en el lado izquierdo. Bueno, ahí tenemos, hablo también sobre los distintos tipos de modificadores, el de radio, por ejemplo, el modificador de control estadístico de proceso cuando hay control estadístico que se hace con esto y hay que poner una nota en el plano, el que está en la etapa del tomo 2, que es esto, que es el plano tangente. Cuando yo tengo plano tangente, pongo un simulador de datum que me genera la tangencia y evito, si yo tengo un problema de planicidad o tengo una superficie muy rugosa o con distintos inconvenientes, elimino esos inconvenientes para evaluar solamente el paralelismo vía plano tangente. Y esta la de profundidad, que es muy importante porque yo la tengo que poner en dos vistas en el cuadro de control, diciéndole que va a ir una pieza acoplada de espesor 40 con la pieza mía. ¿Sí? Entonces, bueno, acá cómo se selecciona, cómo se hace un calibre funcional, también lo puedo usar para un molde, cómo sacar, por ejemplo, el diámetro de las columnas en un molde, con la condición virtual. La condición virtual es la condición de máximo material, por ejemplo, más o menos una tolerancia geométrica. Si el elemento es macho, es eso. Si el elemento es hembra, es menos la tolerancia geométrica. O sea, yo tengo la condición virtual de un agujero, va a ser el diámetro en condición de máximo material menos el diámetro de la zona de tolerancia de posición. Y con esa condición virtual del agujero va a ser igual al diámetro de este perno. O sea, yo parto de la pieza para diseñar con esto, sacar el diámetro del perno. Después, obviamente, a esto le voy a agregar todo lo que es ajustes y tolerancias para a ese diámetro que yo ya tengo sacado, ver si quiero que entre clavada la pieza, o sea, con apriete, o si quiero que entre con juego, o si quiero que sea incierto. Eso ya es ISO 286, que eso es otra cosa que hay que acotar en el plano este. Acá yo tendría que, ya tengo el diámetro, después tendría que poner la posición verdadera de esto, y si quiero una cota de perpendicularidad. Y acá, con esto está clampeado, con esto,
y con estos dos de acá queda clampeado porque tengo los datum esto y datum acá. También yo podría haber clampeado esta pieza sin estos dos planos de acá, con estos cuatro ejes, ¿sí? Un plano y cuatro ejes me la dejan fija, pero más seguridad es con esto de acá. Bueno, acá tenemos un calibre funcional, tengo esta pieza, tiene un error de rectitud y la tengo que controlar. Entonces, no lo quiero hacer por variables, lo quiero hacer en forma de calibre funcional. No importa, tengo acá condición de máximo material, que es 16, porque el diámetro, como tiene el máximo material, tiene que ser más pesada la pieza, o sea, adopto el diámetro más grande, la tolerancia 0,04, la sumo y me da el diámetro 16,04, que es el diámetro del cilindro que me va a permitir hacer el calibre funcional para controlar mi pieza producto. Acá lo tienen exactamente lo mismo, pero acá yo, como el diseñador me da 30H11, yo acá hago 30H11, el IT es 11, que es la International Tolerance, y la calidad es H. Entonces, con eso, yo sé que la desviación inferior EI es 0 y la desviación superior ES es igual a IT11. Y esto lo hago porque me grafico la tolerancia, ¿no? Respecto a la línea de 0. Y el IT11 lo saco de tabla, que es 130 micrómetros, entrando con 30 a la tabla, buscando grupo de diámetro donde esté contenido el 30, y me da 0,13 milímetros. Entonces, el diámetro nominal le sumo EI, me da 30, y al diámetro nominal le sumo S, me da 30,13. ¿Sí? Entonces tengo diámetro mínimo y diámetro máximo. El diámetro mínimo va a ser la condición de máximo material y el diámetro máximo va a ser la condición de mínimo material. Entonces acá yo voy a usar el diámetro mínimo, ¿sí? 30, y le voy a sumar 0,1 y voy a tener el CB del agujero, que va a ser el diámetro del perno o del calibre funcional. Bien, y acá era lo que yo le decía, que la norma compara las dos, la ISO 1101 y la ASME I 14.5. Hay términos que son iguales y hay términos que hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, en Unequal está en los dos, pero la ISO lo llama UZ y esta lo llama la ASME U. Después las demás están todas, ¿sí? Hay muchos términos que no están en ISO y que ven, por ejemplo, lo de least material, los límites de mínimo material no están en ISO y sí están en ASME. La tolerancia proyectada está en ambas. Entonces, acá, por ejemplo, el envelope, en la cubierta envolvente, antiguamente estaba en ASME, la sacaron, pero ISO la sigue manteniendo. Entonces tenemos, después muchos son coincidentes. Acá, por ejemplo, la longitud de arco. El AME lo pone arriba del 105 y la otra lo pone al costado del 105, es lo mismo. Bueno, después viene toda la parte de metrología, donde yo hablo de medición por variable, medición por atributo, medición por variable. Es cuando yo lo hago con un instrumento de medición, acá lo tienen, que puede ser de lectura directa o de lectura indirecta, que es por comparación. Hablo un poquito de control estadístico de procesos, muy breve, y clasificación de los instrumentos en referencia, de lectura directa, de lectura indirecta y auxiliares, que es la clase de exactitud, ahí lo pueden leer, es en donde se acotan los errores de los instrumentos, de los patrones generalmente, y el error máximo permitido es en donde se acotan los errores de los instrumentos. ¿Sí? Generalmente la clase de exactitud se usa en patrones y el error máximo permitido en instrumentos, el MPE en las máquinas medibles o faros, es lo mismo que esto. Bueno, después, como criterio de selección, resolución un décimo de la tolerancia, error máximo admisible, rango de uso entre 20 y 80, tablas, ahí pueden ver, para seleccionar instrumentos de mano con los errores máximos permitidos, cómo se seleccionan calibres
tapones y anillos o calibres por herradura, en qué caso uso unos u otros, ahí lo ven en la tabla, y distintas tablas, como la del calibre Vernier acá, para estos instrumentos que ven acá, micrómetros, comparadores, comparadores tangenciales, calibres, goniómetros, alesómetros, bueno, y otros más. También, bueno, doy la fórmula que usamos en la clase de exactitud. La primera es para mármoles y reglas, la segunda es para el resto de los patrones en metrología. La variable para cada uno de los patrones que se utilizan. La importancia de la máquina de medir del MPE, que cuando más chica la resolución, el error es más pequeño, como lo pueden ver acá, y cuanto más grande la resolución, es porque la máquina es más grande, el error es más grande, es menos exacta, menos precisa. El láser tracker, cuál es la exactitud, para que tengan una idea. Hablo de los checkmasters, de las esferas, de los pines, de los bloques angulares, de la clase de exactitud, que antiguamente llamamos grados de los bloques patrones, de los brazos de medición. Acá tiene una especificación, ven que es mucho más burdo que una máquina de medir, es 5 más 8 L sobre 1000, que una máquina de medir común, ¿sí? Bueno, etcétera. Los mármoles, cómo se seleccionan los mármoles, las clases de exactitud de los mármoles. Bien, después, dentro a un poquito de MSA, análisis sistema de medición, comparo el BDA5, que es europeo, que tiene una relación entre resolución 1,20 de la tolerancia, y el MSA, que tiene la resolución es 1/10 de la tolerancia, ven acá a la izquierda. Después, el tema de cómo se define la resolución en el MCA, bueno, como discriminación, a este es pobre discriminación, y este, como tiene mejor graduación, discrimina mejor. La regla del 10/1, la resolución es 1/10 de la tolerancia. Y después, ¿qué tiene la estrategia de medición? ¿Qué se quiere medir? ¿Por qué medir? ¿Para qué medir? ¿Qué medir? Que es definir el mensurando, o sea, la magnitud a medir. ¿Cuándo medir? ¿Dónde medir? Que también es definir el mensurando. ¿Cuánto medir? O sea, cantidad de mediciones. ¿Quién mide? ¿Cómo medir el método? ¿Y cuánto cuesta medir? Obviamente la más importante es esta, que tengo que dar prioridad a la hora de seleccionar instrumentos. Bueno, la parte de calidad que yo les dije, cómo es la estructura de un procedimiento, y después esto deviene en un procedimiento específico que pueden usar para medición o ensayo, y un certificado de calibración, medición o un informe de ensayo, cómo se hace. Está todo siguiendo la 17025. Después lo que yo les decía, la IRAM 4572, que está basada en la ISO 5460, donde ustedes ven, acá ven que dice verificación de planicidad, verificación de circularidad, nos da distintos métodos para el control de todos esos errores macrogeométricos. Y en metrología tenemos que dibujarle al metrólogo cómo tiene que controlar. Entonces acá decimos un plano de trazado o un mármol de referencia, un ajuste fijo, un soporte fijo, un soporte ajustable, puede ser un lapjack, gatito, etcétera. Si el trazado va a ser continuo o el trazado va a ser lineal o intermitente. Si el trazado continuo en varias direcciones, intermitente en varias. Si la tengo que girar parcialmente en forma continua o parcialmente en forma intermitente, si es una rotación completa de la pieza, el elemento que voy a usar para controlar el indicador o registrador, y si tiene algún soporte o algún puesto de medición. Esto sería una máquina de medir. Y bueno, acá lo que tenemos es el aparato de medición, en definitiva. Y bueno, ven, la norma nos trae distintos ejemplos, nos da el símbolo de planicidad, cómo se interpreta la planicidad, y acá, por ejemplo, lo está controlando con un nivel, ¿sí? Lo puso acá tenemos dos apoyos móviles y uno fijo, y acá nos cuenta todo el método. Por ejemplo, cómo controla rectitud, con un mármol y una escuadra cilíndrica, o poniendo entre punta la pieza, como con un esferómetro controla planicidad de otra manera, ¿sí? Etcétera. Bueno, y acá viene la parte de las técnicas de medición, está la portada del libro, donde acá yo digo, bueno, paralelismo.
0,05 respecto al datum a esta superficie. Ven acá, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar un mármol de referencia como simulador de datum, esta base portacomparador y un comparador, y voy a hacer un barrido, ¿sí? Pero si a mí me ponen plana tangente, voy a tener que eliminar el defecto de esta superficie por medio de un simulador de plano tangente, y el mármol de referencia obviamente va a ser el simulador de datum, y ese simulador que voy a poner arriba para materializar el plano tangente puede ser un bloque patrón, una paralela de acero, un cristal interferométrico, lo que sea, y ir haciendo la medición. Acá estoy midiendo con un brazo faro, un vaso de medición, marca faro, pero bueno, puede ser cualquiera. Estoy poniendo, haciendo que reconozca el palpador. Acá perpendicularidad con pines. Acá, bueno, cómo se hace el control de paralelismo, cómo hacer mediciones de un cilindro de pistón con un alesómetro para ver la cilindricidad, cómo clampear una pieza para el run-out, ¿sí? Acá poniendo la esfera y evitando este movimiento axial, la metodología para medir concentricidad y los distintos elementos que yo puedo usar para perpendicularidad con una base con stopper y un comparador, en vez de usar dos comparadores, ¿sí? Bueno, y sigue el planecator para medir la planicidad de este mármol con este de arriba de referencia. Medición, acá estoy midiendo un polígono, con un polígono estoy midiendo un método que es para ver la escala horizontal de teodolitos, ¿sí? Acá estoy haciendo la planicidad de una calota de hormigón. Bueno, qué elementos uso para la rectitud, medición con proyector de perfiles, todo esto está run out con un banco para run out. ¿Cómo hacemos para medición de concentricidad o alineación de conjunto bomba-motor, por ejemplo? ¿Sí? Los distintos accesorios, niveles de burbuja partida, niveles diferenciales. Bueno, todo esto está en el libro. Y hay un capítulo muy grande de máquina de medir por coordenadas, en donde puede ser por contacto o sin contacto la medición. Lo que decimos es que yo tengo un plano ideal de la pieza, tengo que dividir este plano en figuras conocidas para el software, y los software van a traer una serie de puntos. Me va a decir, por ejemplo, mínimo 3 puntos para hacer un círculo, pero agregue 1/4 para que tenga el error de circularidad, o un plano lo defino por 3 puntos, y si quiero medir el error de planicidad, agregue un cuarto punto, y así sucesivamente con el resto de la figura. Entonces, hablo de los distintos tipos de palpadores, y el palpador discreto o continuo, etcétera, etcétera. Todo un capítulo a máquina de medir. Y después, distintas técnicas de medición, cómo se mide con un micrómetro de 2 contactos, la inversión, que es esto de acá, que tengo que invertir, lograr el máximo en este sentido y el mínimo en este sentido, los dos simultáneamente. Cómo logro la inversión con un reloj comparador en un alesómetro. Acá tienen cómo se seleccionan las prolongaciones en un micrómetro tubular. Cómo lo pongo en un valor para después usar el método de sustitución patrón, incógnita, patrón. Lo puedo poner en el valor nominal, el máximo, mínimo, usando accesorios para bloques, con un bloque patrón, un anillo, o como hacemos en taller con un micrómetro. Hablo de los calibres funcionales y los calibres pasa-no pasa, ¿no? ¿Me lo ven? Esto es para medición ya por atributos. Y después el libro entra un poco también en ejemplos prácticos de lo que es la AGA 3, que es el control de puente de medición de gas, ahí midiendo con un micrómetro de 2 contactos. Por eso expliqué que hay que medirle una placa orificio, cómo definir el mensurando en una tubería. Acá se miden cuatro, se definen 4 direcciones ortogonales. Un ejemplo de medición de perpendicularidad y planicidad de un enderezador de probeta de hormigón, la medición de la conicidad, la circularidad, conicidad, en este caso el ángulo de conicidad y cilindricidad. Ahora falta cilindricidad porque acá sería conicidad de un tubo Venturi. Entonces también, bueno, con qué dispositivos, ahí se explican cómo hacer controles de máquinas, herramientas, también está explicado en el libro.
porque la máquina de herramientas son los mismos controles y usa tolerancias geométricas. Y el libro termina con la certificación. Hay dos niveles en Estados Unidos en ASME. Uno es el Technologist y el otro es el Senior. Y se entrega un diploma. Uno va a una consultora, toma el curso y después lo rinde en ASME. La consultora obviamente homologada por ASME, que dan el curso de GDIT. El technician es la persona que sabe interpretar un plano, y el senior, además de interpretarlo y poder dibujarlo, sé que me permite seleccionar los instrumentos de medición y controlar. ¿Mm? Después viene toda una parte de ejercicios, preguntas. ¿Mm? Y obviamente todo lo que yo les decía, la simbología, y pueden entrar acá a los sitios web con un código QR que está al final del libro, entrar a estos directamente, los que tengan la versión en papel. Los que tengan la versión digital del ebook entran por acá, pero bueno, le damos esa facilidad. Bueno, con esto queda presentado el tomo 1, que ya lo presenté en otras oportunidades, y sustancialmente el tomo 2. Desde ya, muchísimas gracias y nos estamos viendo.